Les saludo a todos con la gracia del Señor. Otra vez, aquí su siervo, el pastor Juan Hildebrand. Aquí vamos a continuar con el tema de los dones en la iglesia. Y vamos a continuar del anterior tema, donde yo puse un fundamento. Esto es la segunda lección de este tema. Y ahora quiero empezar otra vez con el mismo verso con el cual ya mencioné el otro día, y eso es 1 Corintios capítulo 12 en el verso 28, donde dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Vamos a tratar y a estudiar sobre los dones, y vamos a empezar con lo que es primero, como dice 1 Corintios 12, 28, primeramente apóstoles. Ahora lo que yo voy a hacer, yo voy a darles puntos simples y yo quiero que ustedes hagan sus apuntos para que ustedes van a continuar este estudio personalmente. Mi carga es que yo vaya a estudiar de tal manera para que ustedes puedan saber cuál dirección y puedan tener unos puntos fijos para saber cómo pensar sobre este tema. Ahora, vamos a empezar con lo que es primero, con lo que nos dijo que era primeramente. Sabemos que hay muy poco en la Biblia sobre Jesucristo, de su vida aquí en la tierra. Hay un poco de donde nació y otra vez aparece cuando tenía 12 años. Y luego hay 3.5 años en cual él hizo todos los milagros y su predicación. De sus 33 años aquí en la tierra, nomás sabemos dónde nació y cómo sucedió, un poco de cuando tenía 12 años, y los últimos 3.5 años tenemos los 3 libros, Mateo, Marcos, Lucas y también San Juan. Y allí está escrita la historia de todo lo que hizo Jesucristo, y es mucho. Es importante saber que eran nomás 3.5 años en cual Jesucristo realmente estaba predicando aquí en la tierra. Jesucristo sabía que Él iba a salir de esta tierra y iba a retornar al Padre. Y tenía 3.5 años para preparar su iglesia aquí en la tierra, para que Él la iba a dejar en un estado bueno, para que Él la iba a dejar en unas manos que iban a encargarse, guiarla y consolar su iglesia mientras Él iba a retornar al Padre. Esto es un punto muy especial. Cuando leemos en los primeros capítulos de Mateo, podemos leer cómo Él nació, cómo Él fue bautizado, cómo fue tentado, y luego empieza el ministerio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es lo primero que Él hizo? Como dice Corintios, lo primero que hizo cuando fue al lado del mar de Galilea, en Mateo capítulo 4, ¿qué es lo que hizo? En el verso 18 hasta el 22, podemos leer cuando Él estaba allí, vio a 2 hermanos que estaban pescando, y los llamó y les dijo: yo les voy a hacer hombres que van a pescar hombres. Y así podemos ver que Él empezó, primeramente se escogió hombres a los cuales Él iba a poner el cargo de su iglesia. Si leemos en Lucas capítulo 6, verso 13, allí dice: a estos hombres, a los 12 apóstoles, los llamaba apóstoles, a sus 12 discípulos, los llamaba apóstoles. La palabra apóstol tiene un significado muy profundo, y lo vamos a ver a través de nuestro estudio, que esa palabra no es una palabra sencilla, es un don súper especial y celestial. De sus 3.5 años que Él estaba predicando, lo mayormente que Él estaba haciendo, Él pasaba su tiempo con sus 12 apóstoles. Eso era su principal carga.
Les voy a dar un ejemplo. Si un hombre tiene una casa buena, una propiedad, una empresa, y el hombre, el dueño, se quiere ir, lo primero que el dueño piensa, ¿a quién le voy a dar el cargo mientras yo me vaya? Es lo primero que le viene a la mente. Y cuando Jesucristo estaba en la tierra, eso es lo primero que él tenía en su mente. Yo me voy a tener que ir y quiero buscar a alguien. Yo quiero poner unas personas, preparar unas personas a las cuales yo puedo dar las llaves mientras yo me vaya. Eso es lo que hizo él. Por eso podemos leer en los primeros capítulos, en estos libros, lo primero que hizo, se escogió a estos hombres, vio que estaban pescando y les dijo, ven, sígueme a mí, y los hizo apóstoles. También podemos leer sus nombres en Mateo capítulo 10, en el verso 1, podemos allí, en los siguientes versos, podemos leer los nombres de los 12 apóstoles. Ahora, otro punto muy especial. Entre los 12 apóstoles, habían 3 apóstoles que eran más especiales, o puedo decir, tenían un don que era mayor que los otros, aunque todos eran apóstoles. Pero Pedro, Jacobo y Juan eran 3 apóstoles que eran más especiales o tenían un don más profundo todavía que los otros apóstoles. Y les quiero dar unos versos para que entiendan eso, porque esto es muy importante. Porque entre la humanidad, entre el pueblo, entre la iglesia, entre la historia, siempre vemos que Dios siempre tenía hombres y mujeres que eran, por ejemplo, sumo sacerdote, sumo apóstol, siempre hay personas que su don está más o es más elevado que los demás. Cuando leemos en Mateo capítulo 17, en el verso 1, ahí es donde Jesucristo subió al monte, donde le apareció ¿quién era? Moisés y Elías. Allí había nada más 3 apóstoles, los 3 que ya mencioné, que son Pedro, Jacobo y Juan, o Santiago. También otra vez en Marcos capítulo 5, en el verso 37, ahí es donde una niña se había muerto. Y aquí cuando fue a despertarla, nada más dejó que 3 apóstoles le siguieran, los mismos 3. Después, cuando estaba en el huerto, antes que fue capturado, antes que fue crucificado, otra vez apartó él los 3 apóstoles con él cuando estaba en el jardín. Otra vez podemos ver, y así podemos ver, que entre los 12 apóstoles habían 3 apóstoles que tenían un don mayor que los otros, porque él se ocupaba más de ellos y los apartaba y hacía cosas que no hacía con los otros. Esto es importante. Cuando leemos en Mateo capítulo 16, en el verso 18, aquí Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y en esta roca yo voy a edificar mi iglesia y aquí están las llaves del reino de los cielos. Sigue en esos versos y dice, lo que tú vas a atar en la tierra va a ser atado en el cielo y lo que tú vas a desatar en la tierra va a ser desatado en el cielo. Yo quiero que se imaginen en estas frases que Jesucristo está diciendo en Mateo capítulo 16. Son palabras sumamente poderosas y profundas. Aquí Jesucristo tiene las llaves en su mano que son de Él, que pertenecen a Él. Él sabe que Él se va a ir y aquí preparó unos hombres y les dice, mira, yo me voy a ir, en otras palabras, y aquí están las llaves. Igual como un patrón, un dueño, un empresario que se va a ir, él no va a dejar las llaves tiradas por ahí en el suelo para que cualquiera las recoge. Un dueño sabe, yo tengo que preparar a alguien que me conozca, que conoce mi corazón, y a él le voy a dar las llaves de mi empresa, de mi negocio, de mi lo que sea, de mi casa.
Y aquí Jesucristo hizo lo mismo. Él dio las llaves a Pedro. Estas llaves eran para desatar cosas. Y imagínense, ahora tenemos un hombre aquí en la tierra. Vamos a imaginarnos que nosotros estamos viviendo 2000 años atrás. Imagínate tú vivías en esos tiempos. Ahora hay un hombre que posee las llaves del cielo en sus manos. Y cuando él dice una palabra, esa palabra es dicha en el cielo. Y cuando tú llegarás al cielo, las palabras que dijo Pedro que tenía la llave, esas palabras van a valer en el día de juicio. Imagínate de eso. Mucha gente hoy en día, quiero poner algo aquí, mucha gente hoy en día creen que ellos con el Espíritu y Dios y ellos tienen una relación así. No, Dios siempre pone hombre sobre el hombre, siempre. Hasta Jesucristo se convirtió en un hombre para venir a hablar al hombre. Y así tenemos toda la historia. Dios tenía a Moisés, tenía a Isaías, tenía otros profetas y aquí teníamos un Pedro que otra vez era el mediador entre Dios y el hombre, y Dios lo estaba poniendo ahí con las llaves en su mano. En San Juan 20:23, quiero que lo lees. Palabras poderosas, el poder que Jesucristo le dio a sus apóstoles. Allí parece que hasta le está dando poder para perdonar pecados. Quiero que lo lees. También en Lucas capítulo 10:16, Jesús dice de estos mismos apóstoles a cuales Él les había dado la llave. Dice, a los que no les escuchan a ustedes, no le dan caso a ustedes, no me van a dar caso a mí. Yo uso mis propias palabras. En otras palabras, si yo quiero obedecer a Dios, yo tengo que obedecer a Pedro. En Mateo capítulo 19:28, dice Jesús a los mismos apóstoles, ustedes que me han seguido van a estar sentados sobre 12 tronos y van a juzgar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el Nuevo Testamento es la iglesia. Nosotros somos la simiente de Abraham a través de la fe en Jesucristo. Nosotros somos Israel en el Nuevo Testamento, todos los creyentes. Ahora, estas palabras que yo les he dado aquí, yo voy a seguir con este tema. Pero yo quiero que tú vas a leer estos versos y considerar las palabras, las que yo he dicho, para ver si son rectas o no son. Y quiero que me eches una llamada. Vamos a hablar personalmente si quieres sobre esto. Pero son palabras profundas, es un tema sensible, un tema frágil que la gente no quiere que uno toque. Pero yo tengo la Biblia a mi lado, no tengo miedo en tocar un tema de esta forma. Les doy gracias por su atención. Yo voy a seguir con este tema con la ayuda de Dios. Vamos a ver cómo y qué era el primer don y cómo funcionaba, para entender y saber cómo funciona en nuestro tiempo. Que Dios les bendiga.